Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os presento una caja un poco especial. Es una caja compuesta por dos soldados alemanes. La caja representa cazadores de tanques alemanes y en una escena que transcurre en Königsberg en 1945. La caja es del año 2001 y el número de referencia de la caja es el 70.053. El nombre de las figuras que aparecen en esta caja se llaman Klein y Gross. Y aquí podemos ver, como siempre, la imagen ilustrada de Ronald Volstad. Por la parte de arriba de la caja. Aquí todavía aparece el precio de la caja. En España fueron 20.000 pesetas, que serían unos 120 euros aproximadamente. El lateral de la caja. Y por la parte de atrás podemos ver la parte especial de estas figuras, que son el bazooka, que vienen con una caja con los proyectiles. Y bueno, vista la caja, os voy a mostrar, bueno, por la parte interior podemos ver también la explicación de este tipo de figuras. Dentro de la guerra tenemos una doble explicación, y ahora os voy a mostrar la distribución de la caja. Esta es la distribución de la caja. Para mostraros las figuras, empezaremos por lo más típico. Empezaremos por la máscara antigas. Al ser primera generación, tiene el correaje elástico. Es la típica máscara antigas de las primeras generaciones. Serían las dos máscaras antigas. Por otro lado, el kit, en este caso, trae una cantimplora, también de primera generación. Parece practicable, pero en un principio estas anillas que podemos ver por aquí al lado de la cantimplora eran una sola pieza junto con el vaso. Más adelante pasaron a ser practicables. Y aquí tenemos la bolsa panera, también practicable, con corchetes. Y las dos figuras tan solo traen una cantimplora. El otro soldado tan solo llevará la bolsa panera. Aquí tenemos el Zelbat y la marmita, que llevaría el mismo soldado que lleva la cantimplora. En este caso, como podéis ver, también la primera generación de marmitas, todos los correajes eran elásticos y se degradaban muy fácilmente. No estoy seguro si este es el color original del elástico. Y luego mostraré todo esto montado. El Zelbat es totalmente practicable. Vemos los cascos de primera generación también, con el interior de goma, el correaje elástico.
sin ningún tipo de insignia. Supongo que en 1945 los cascos ya tenían sus carencias de material y los sacaban ya directamente sin ningún tipo de calcamonía ni nada. El otro casco viene con una funda. Es exactamente igual que el primero. Pienso que tampoco lleva ninguna calca. No lleva calcas. Y aquí tenemos la funda de casco con el estampado de la Wehrmacht típico. Aquí tenemos también por doble lo que sería la pala. Es practicable, ¿de acuerdo? Se puede sacar. Y la tenemos, no sé si en un principio el antiguo dueño la pegó con algo y ha quedado una pequeña marca. Pero aquí podemos ver que la pala es practicable. La funda de la pala es de goma. Y no, aunque la posibilidad tendría que ser que la bayoneta fuera con esta posición, no se puede poner porque esta cinta es demasiado corta y no alcanza. La bayoneta, como siempre, es practicable. Es la típica bayoneta de toda la serie Dragon. La bayoneta apenas ha variado en todas las figuras que ha habido durante las diferentes generaciones. Tan solo ha variado el color de la empuñadura. La otra pala es exactamente igual, con su bayoneta. Las figuras traen 2CAR 98, correaje elástico, el tono de madera bastante bonito para ser una primera generación, y no son practicables. Ni siquiera el cerrojo se puede accionar. Por otro lado, aquí tenemos las figuras. Los uniformes son exactamente iguales. Traen los portacargadores de primera generación también, que no son los portacargadores no son practicables. Los tirantes son de goma y las calcas vienen impresas en la ropa. El cinturón también es de goma. El esculpido de la hebilla de la Wehrmacht, muy bonito también. Las botas que trae son de una sola pieza. No tienen ningún efecto de desgaste ni nada. Pero son botas muy correctas. Y el uniforme es de este color verde alemán tan característico. Vemos la cara de la figura,
que tiene un poco de restos de barba. Es de primera generación, las cejas están pintadas, no están esculpidas. Vemos el típico corte alemán. Muy correcto. Y la segunda figura es exactamente igual que la primera. Y aquí vemos el esculpido de la cabeza. En este caso, al ser rubio, tiene otro tono de barba. Pero el peinado es el mismo. Aquí tenemos el bazooka. Esta pintura de aquí dentro es muy bonita, está muy bien lograda, es como si hubiera estado disparado. Y el tipo de pintado, no sé si se aprecia mucho, pero es como manchado en marrón. Podría parecer un bazooka de Afrika Korps, pero no lo es. Aquí a lo mejor se aprecia un poquito más la pintura esta marrón de camuflaje. Y aquí vemos que también el correaje es elástico. Y aquí tengo que añadir que la caja con los proyectiles me vino rota. Los proyectiles también lleva 3, uno aquí y los 2 de la caja. Totalmente con todas las inscripciones que tendrían que tener. Y en este caso las piezas estas tan antiguas, el anterior dueño supongo que partió lo que sería esta parte de aquí de las bisagras. Se puede ver aquí el tono de la madera o el relieve de la madera. Por este lado el cierre es practicable. La caja trae una cuerda para poder transportarlas. Y vemos diferentes dibujos inscritos en la madera, el tipo de munición. Y entonces he tenido que comprar por AliExpress. He tenido que comprar unas bisagras. En este caso son metálicas, o sea que serán más realistas que las originales. Intentaré arreglar lo que sería la caja. Parece que coinciden. Si a alguien le ha pasado algo parecido y se le ha roto, parece que con estas bisagras pues se pueden arreglar porque coinciden perfectamente con las anteriores. Aquí tendré que arreglar los restos de cola que puso el anterior dueño, supongo que para intentar arreglarlo
como pudo. Pero bueno, estas son las figuras. Ahora las voy a montar y os voy a enseñar un vídeo con las figuras ya totalmente montadas. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.